Bienvenidos a Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes. A nombre de... Muy buenas tardes, fanáticos magallaneros. Sean bienvenidos a una nueva edición de su antesala Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes, por acá, por supuesto, por las pantallas de Magallanes TV. Hoy dándole continuidad a la octava semana de campeonato, y lo vamos a hacer nuevamente acá en la casa, en el José Bernardo Pérez de Valencia, donde Magallanes va a estar recibiendo por segunda noche corrida y va a enfrentar por segunda vez de 4 totales en esta semana a Caribes de Anzoátegui, y luego de esa derrota iniciando el día de ayer. Y para ello nosotros, mi gran amigo Joángel Rojas y un servidor Ángel Daniel Conde, vamos a estar acompañándolo durante los próximos minutos para hablar de la actualidad de la nave y de la Liga Venezolana, que insisto, señor Rojas, y con esto le doy la bienvenida a su casa, cada vez se pone más cerrada y más color de hormiga esa tabla de clasificación. Así es, señor Conde, sea usted bienvenido, sean todos y cada una de las personas que día a día nos ven, por supuesto, interactúan con nosotros, ya sean fanáticos del béisbol en general o fanáticos del equipo Navegantes del Magallanes. Volvieron los juegos modo Magallanes. Señor Conde, ¿sabe cuáles son esos juegos? ¿Cómo son? Los juegos dramáticos, ya sean con victoria o con derrota. Bueno, yo creo que no se han ido en ningún momento. Bueno, sí, en algún momento se fueron, pero han regresado todos y cada uno de ellos, porque ayer otro juego dramático aquí en el José Bernardo Pérez de Valencia, más allá de la derrota que pone fin a una cadena de 6 victorias consecutivas. El equipo Navegantes del Magallanes ayer estuvo por detrás en el marcador varias veces, lo empató varias veces también. Al final no pudo con la embestión del equipo Caribe de Anzoátegui en el inning número 11, y por eso el Magallanes no puede acercarse a esa barrera de 500, ¿no? Que era una de las premisas del día de ayer, poder seguir, por supuesto, con esa cadena de victorias y acercarse a esa raya, ¿no? De los 500 puntos, que de alguna manera te brinda la comodidad y la seguridad, que sabiendo que jugando para 500 puntos debes entrar al round robin, y mucho más, por supuesto, como están estrechas las posiciones. Pero quiero destacar algo, señor Conde. Dígalo. Muy puntualmente, más allá de la derrota, me quiero quedar con algo. El espíritu de lucha de este equipo de los Navegantes del Magallanes ayer, cuando parecía que todo estaba perdido, me parecía que no había más nada que hacer. Un jonrón de Leandro Pineda ante Gilbert Díaz, quien ha tenido bastante problemas contra el equipo Navegantes del Magallanes. Sí, de hecho, las únicas 3 carreras que ha permitido en la temporada han sido precisamente ante el Magallanes. Sí, ya. Las 2 de ayer y una de la serie anterior en Puerto La Cruz con el cuadrangular aquel de Eliezer Alfonso. Que precisamente también con 2 outs en aquel momento empataba las acciones. Bueno, ayer un cuadrangular de Leandro Pineda empató el encuentro, y me voy a quedar también con eso, con ese espíritu de lucha. Y después lo que encendió ese dogado, ese jonrón, y cómo se está viviendo cada juego, cada inning ahí en ese dogado. Eso habla de un equipo un equipo completamente competitivo e involucrado directamente en lo que es el día a día, ¿no? En cada picheo. Y que de alguna manera se ha notado un cambio, por lo menos en carácter, en síntoma, ¿no? En comparación a lo que se pudo haber vivido hace 2 semanas, ¿no? Y no hablamos solo de la seguidilla de victorias, porque eso ha sido, creo que, una consecuencia del cambio de mentalidad que ha habido en el dugout. Sí, sin duda. Repito, más allá de la derrota, que por supuesto es una derrota un poco dolorosa, sobre todo por cómo se venía jugando. Y por el rival. Porque además es un rival que vas a enfrentar 4 veces. Lo vas a enfrentar 2 en condición de local, 2 en condición de visitante. Y por supuesto arrancar ganando era lo ideal. Pero me voy a quedar con eso. Tú es que dijiste algo muy clave. Carácter. Este equipo ha ido evolucionando con carácter. Y hoy día tenemos juegos como el de ayer, que parecían completamente perdidos, y Magallanes, o el del domingo también, con victoria, que parecían completamente perdidos, y Magallanes ha ido sacando de abajo y ha ido compitiendo en los encuentros y, por supuesto, tratando de lograr resultados positivos. Sí, un encuentro el día de ayer que Magallanes picó adelante en el propio primer episodio con esa dupla Carlitos Rodríguez y Eliezer Alfonso Jr., que tanto le ha dado dividendo al equipo en las últimas 2 semanas.
doblete de Carlitos, imparable inmediatamente de Fonso, y ya Magallanes estaba arriba en la pizarra, pero el abridor dominicano Harold González, a medida que fueron pasando los innings, se fue viendo mejor y frenó de alguna manera al Magallanes, que vio como Caribe se fue arriba en el cuarto episodio, 2 carreras por 1, y luego en el quinto volvieron a igualar la pizarra con cuadrangular de José Gómez, su segundo de la campaña, y ambos también ante Caribes. Pero luego en el séptimo episodio, ante los envíos de Amílcar Chirinos, quien ha sido uno de los principales elementos del bullpen del equipo, Diego Infante nuevamente colocó adelante a Caribes con ese cuadrangular. Infante ha dado solo 2 cuadrangulares en la campaña, al igual que José Gómez, y los 2 han sido contra Magallanes. Y los 2 han sido contra Amílcar Chirinos. Y para poner adelante al equipo. Así que estamos hablando de que tanto Infante como Gómez les va bien jugar ante Magallanes y ante Caribes respectivamente. Entonces, Magallanes nuevamente entró en ese letargo ofensivo, ¿no? De no dar los batazos cuando había situación de corredores en bases. Y se llegó al 9º episodio abajo en la pizarra, y cuando se llegaba a ese 9º episodio perdiendo por 1 carrera y veías a un grande liga en la loma como Gilbert Díaz, tú decías que iba a ser un poco complicado que Magallanes pudiera revertir la situación, pero allí llegó el enorme batazo de Leandro Pineda hacia el jardín derecho, un turno de más de calidad porque ya estaba en 2 strikes, Leandro dio como 2 fouls. En el picheo anterior al jonrón, él había lanzado una recta alta a Gilbert Díaz y Pineda se había quedado un poco atrás y soltó un foul hacia la malla. Al próximo picheo, recta por ahí por el medio, y Leandro hizo el ajuste y no lo desaprovechó para en ese momento empatar sensacionalmente el juego. Y le digo algo, ¿usted recuerda el año pasado el compromiso en el que Leandro Pineda conectó un par de cuadrangulares? Claro, por supuesto. ¿Recuerda quién fue el rival? ¿Fue Caribes? ¿Sí? Caribes, precisamente. Es decir, también tenía la duda entre Caribe o Zulia. También le va bien a Leandro Pineda enfrentarse a Caribes. De hecho, en el primer juego de la serie allá en Puerto La Cruz les batió muy bien, y hoy va a estar alineando. Ya vamos a adelantarnos o más adelante lo que va a hacer el line-up. Lo cierto es que luego Caribes picó adelante en el 10º episodio con esa regla panamericana déjame decirle, una gran actuación de Wilkin Rodríguez, además de haber permitido esa carrera, porque llegó a tener 3 envases con un out y limitó el daño a 1 carrera. Luego Magallanes pudo hacer lo propio en la baja de ese inning con el doblete de Carlitos Rodríguez, pero ya en el inning 11, bueno, Caribes pudo anotar 2 carreras que al final fueron definitivas, pero lo que tú dices, ¿no? Ese carácter, esa categoría de competición, de tratar de regresar a toda cuesta, y vender cara a las derrotas, en este caso, que era algo que no estaba haciendo Magallanes. En alguna parte del campeonato los rivales le estaban jugando a placer, y en la última semana hemos visto esa virtud de Magallanes, que si va a perder, vende caro su derrota. Yo sé que a usted no le gusta este tema de lo que yo voy a hablar con el tema, pero un completo desastre, señor Conde. Lo vi desde abajo, nadie me lo contó, lo vi. Un completo desastre el árbitro principal, pero yo voy a ir más allá. Esto ya es reiterativo, esto ha sido reiterativo. La verdad es que no recuerdo una temporada con tantas quejas, ya sea de los equipos involucrados, de ambos equipos que participan diariamente en cada uno de los encuentros. No recuerdo una temporada con tan mal arbitraje en Venezuela como esta, con todo el respeto del mundo para quienes llevan todo este tema del Venezuela Umpire Camp. La verdad, un completo desastre. Hay muchos árbitros que no están para formar parte de la LVP. Y lo que hacen, señor Ángel Conde y amigos que nos están viendo, y lo que hacen al colocar a árbitros que no están todavía para un nivel como el de la LVP es, por supuesto, manchar el gran espectáculo. El árbitro ayer de home plate, no recuerdo el nombre. Alejandro Barrios. Alejandro Barrios, con todo respeto, señor Alejandro Barrios. Un desastre lo de usted ayer en el encuentro. Y le puedo ir turno por turno. Por ejemplo, en el turno del señor Balbino Fuenmayor, gran amigo, por cierto, estaba ponchado. Y después, por supuesto, lo perdonó 2 veces. Y después vino el hit, que de alguna manera terminó de complicar el inning. Y aunque Wilkin termina aceptando una sola carrera,
Ese hit fue clave para que esa carrera pudiera entrar. Y después de ahí en adelante no quiero irme a los innings subsiguientes, pero vuelvo y repito, más allá de nombres propios, el problema es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto es reiterativo todos los días? Todos los días hay protestas de lado y lado de los equipos involucrados y la verdad no sabemos ya qué esperar. Sí, el tema ayer con la zona de strike desde el primer inning, y lo conversaba con nuestro compañero del departamento de prensa en el palco, que era una zona bastante amplia y bastante irregular además, y cuando tú ves, lo hemos dicho ya en anteriores ocasiones, que ambos equipos te están reclamando constantemente picheos y cómo estás empleando la zona de strike, bueno, algo que no estás haciendo de manera correcta. Pero que esa zona se puso muy pequeñita a partir del 10º inning. Por eso hablamos de la irregularidad de la zona. Muy No muy estamos irregular. diciendo ni mucho menos que esa fue la principal razón por la que el equipo... No. Pero sí fue un tema a considerar. Pero es que el problema es que es reiterativo. No estamos hablando de un árbitro en particular. Yo hablo completamente de lo que ha sido la labor y la gestión de los árbitros de este año. Uno, digámoslo así, uno peor que otro. Y es preocupante porque, repito, estamos hablando de que para muchos los árbitros venezolanos en los últimos años son los mejores árbitros del Caribe y los mejores árbitros de toda Latinoamérica. Pero esta temporada, al menos aquí en la LVP, estamos demostrando todo lo contrario. Y vaya mi crítica desde el punto de vista de ver cada uno de los partidos del equipo, no solamente el equipo de Navegantes del Magallanes, sino de ver también los Caracas La Guaira, los Bravos Caribe y ver las incidencias de las cosas que pasan allí todos los días. Y cuando todos los días hay reclamaciones, señor Conde, de ambos equipos, no solamente por la zona, sino por diferentes circunstancias, entonces algo mal se está haciendo. Vaya la crítica a quienes tengan, por supuesto, que hacer correcciones para que en lo que queda de esa FRA 2025-2026 los árbitros en general puedan hacer los ajustes y tengamos un mejor espectáculo. Ahora sí tenemos que seguir, pero yo le voy a preguntar algo. ¿Usted hizo sus movimientos, sus apuestas? No he apostado todavía. Por ahí estaba ganando el Real Madrid. No me diga. ¿Qué estaba ganando? ¿Puedo chequear? Voy a chequear. Porque yo aposté algo ayer y llevaba ahí el empate del Real Madrid. Mire la mirada muy seria del señor Bernardo, alias Godínez. Ganó 3-0 el Real Madrid, ya me limpiaron. ¿Pero por qué? ¿Dónde jugó usted? Pero ¿sabe qué pasó? ¿Por qué me limpiaron? Dígame. Porque yo no jugué por apuestas Royal. Y el que juega por apuestas Royal, por supuesto, va a ganar. Entonces, sí, apuesta y gana con apuestas Royal, patrocinante oficial del equipo Navegantes del Magallanes y, por supuesto, patrocinante oficial de su antesala naviera. Muy bien. Ahora sí tenemos que seguir. Vamos a seguir. ¿Qué le parece si lo hacemos en su voz, repasando en pantalla cómo quedaron los resultados en la jornada de ayer? Por supuesto que sí, señor Conde, porque el día de ayer los resultados son los siguientes. Los Leones del Caracas blanquearon 13 carreras por 0 a los Tiburones de La Guaira. Ahí ganó Wilmer Fon, perdió Zach Grossa, salvó Ricardo Rodríguez. Osvaldo Arce tuvo un juego espectacular, tanto en ofensiva como en defensiva, decapitándole un jonrón a Michael García. En la ciudad de Porlamar, los Bravos de Margarita derrotaron 8 carreras por 1 a las Águilas del Zulia, agudizando la crisis de las Águilas. Ahí ganó 6 en fila. Sí, señor. Ahí ganó Homer Morales, perdió Henry Centeno. En Barquisimeto, los Cardenales de Lara dejaron en el terreno 4 carreras por 3 a los Tigres de Aragua y ganó Lister Sosa, perdió Ronnie Williams. Y aquí, en el juego que acabamos de desglosar para ustedes, los Caribes de Anzoátegui derrotaron 6 carreras por 4 en entradas extras a los Navegantes del Magallanes. Ahí ganó Gilbert Díaz, perdió Henderson Franco, salvó Jorvin Pantoja. Ese juego en el que Cardenales impuso a los Tigres de Aragua, viniendo de atrás en 2 ocasiones, porque Aragua picó adelante 1-0, Cardenales empató y luego los aragüeños colocaron el compromiso 3 carreras por 1 y al final terminaron llevándose la victoria. Pero con ese resultado y los otros 3, la tabla de posiciones cada vez más cerrada quedó de la siguiente manera. Vamos a verlo ahí en pantalla de Magallanes TV. Porque tenemos nuevo líder. Bravos de Margarita pasa a ser el que encabeza la clasificación con registro de 21 y 18.
seguido por Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua, que ambos tienen récord de 20 y 18 a medio juego de los insulares. Luego las Águilas del Zulia, que repetimos, tienen 6 derrotas en filas, cayeron al cuarto lugar con 19 y 18 a 1 de diferencia. Luego Cardenales y Tiburones, igualados en el quinto, a 2 juegos del primer lugar, con 19 y 20. Y luego Magallanes y Leones, en el fondo, igualados en el séptimo lugar, aunque Magallanes tiene par de compromisos más que los melenudos, a 3 juegos de diferencia de ese primer lugar. Pero miren lo que es, ¿no? Entre el primero y el último, solo 3 juegos de diferencia cuando quedan aproximadamente 17 juegos por disputar. Hoy es la jornada número 40, señor Conde. Ya comenzamos la cuenta regresiva hacia el final de la, sí, señor, de la Zafra 2025-2026. Quedan 17 jornadas, contando la de hoy nada más, sí, 17 encuentros. Así que, bueno, es imperativo, ¿no? Para Magallanes poder tratar de jugar para 17. Exactamente. Aquí sacando cuentas, Magallanes tendría que ganar 10 para terminar por lo menos con registro nivelado de 28 y 28. Con un registro de nivelado hay grandes probabilidades, no grandes, pero hay probabilidades considerables de obtener un cupo directo, sí, al round robin. Pero obviamente la premisa es tratar de ganar la mayor cantidad de juegos posible. Cuando ves semanas como la que tuvo la pasada el equipo navegante del Magallanes, pues tú confías que Magallanes está en la capacidad de ganar, por supuesto, 10 de esos últimos 17 encuentros. Sí, pero esto es pelota, claro, y hay que jugar, por supuesto. Hay que apuntar por lo menos a ganar 4 juegos en cada semana, si se juegan 6 compromisos, ¿no? Para terminar con 4 y 2, asegurarte de que siempre vas a estar por encima de 500, y eso te permita terminar la ronda regular con un récord mejor a un récord nivelado de 500, ¿no? Así es. En la jornada del día de hoy, que vamos a ver a continuación, que nos va a ponchar ahí, por supuesto, nuestro productor, Godínez, tenemos que hoy en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, los Leones del Caracas estarán visitando a los Tigres de Aragua, 7 de la noche, transmisión de One Baseball. En Nueva Esparta, en el segundo de la serie, las Águilas visitando a los Bravos de Margarita, 7 de la noche, transmisión de BM Sport. En la ciudad de Caracas, mejor dicho, en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira. Cardenales de Lara visitando a los Tiburones de La Guaira con transmisión de ABC, 6:30 de la tarde. Y aquí, el segundo de la serie entre Caribes y Navegantes, 7 de la noche, voz de Playball, con transmisión de Meridiano Televisión. Y hablando de ese compromiso que vamos a tener el día de hoy, nosotros nos venimos vestidos de azul. Y no únicamente porque es el color principal de la organización Navegantes del Magallanes, sino que hay una razón adicional y de mucho peso para el día de hoy. ¿No es así, señor Joángel? Así es, señor Ángel Conde. Y hoy es el día del juego azul. Y este es un juego que se viene celebrando de hace ya 10, esta es la 10ª edición, de hecho. El día de hoy es la 10ª edición y se viene, y ese, digámoslo de esta manera, es un juego que se hace al año por la lucha contra el autismo, ¿no? Sí. De alguna otra forma. Sí, es como para crear conciencia dentro de la población venezolana sobre el autismo, ¿no? Con la campaña de Autismo al Bate, protagonizada en este caso por Asoda Béisbol, la Asociación de Damas del Béisbol, conjuntamente con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y es precisamente para ello, para crear conciencia sobre el autismo, este espectro que, bueno, que de alguna manera, más allá de que sea una discapacidad, por así decirlo, no dejan de ser personas especiales, ¿no? Así es. Que siempre nos dejan una enseñanza a cada uno de nosotros, y creo que Asoda Béisbol y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional durante los últimos años han hecho un gran trabajo con esta campaña, ¿no? Y bueno, para ello, el día de hoy van a llevarse a cabo varios actos protocolares acá en el estadio José Leonardo Pérez de Valencia, donde también están allí incluidos la Fundación Magallanes de Carabobo. Y el Comité de Damas, por supuesto, también de la Fundación Magallanes. Como dice su eslogan, campeones en ayuda social, siempre están colaborando con este tipo de cosas, en este caso con Asoda Béisbol y la campaña Autismo al Bate, pateamos juntos, como es la abreviación, así que también hay que
enaltecer y resaltar la labor tanto de la Fundación de Magallanes y su comité de damas, como de Azoa Béisbol y la Liga, con la realización del Juego Azul, repetimos, por 10ª vez acá en Venezuela. Así es, ya son 10 con el de este año, ya son 10 años consecutivos donde Azoa Béisbol, por supuesto, y el comité de damas del equipo navegante del Magallanes, conjunto con la Fundación Magallanes de Carabobo, pues tienen este juego, y dentro de este juego, por supuesto, varios actos muy bonitos para de alguna u otra forma crear conciencia sobre el autismo. Le digo algo, hermano. La brisa hoy en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia está increíble. Ya llegó el mes de diciembre y con él llega esa brisa característica del Parque Valenciano que muchas veces le ayuda a los bateadores. Hoy, bueno, estamos acá cerca de la Plaza del Fanático y estamos luchando con la brisa para... Bueno, yo le digo que aquí en diciembre diciembre y enero, empezaron los juegos locos, ¿no? La cantidad de elevados complicados que se hacen más complicados por la brisa, la cantidad de elevados al cuadro que terminan cayendo. Ya de eso tenemos historias aquí en José Bernardo Pérez. Y hoy, precisamente, pues estarán José Suárez, el lanzador zurdo, como... O sea, usted va a cambiar la tónica. No, yo como ha sido en las últimas... Quería simplemente pasar por encima de que José Suárez iba a ser el lanzador del día de hoy. Entonces vamos a aprovechar de repasar el duelo de picheo. Perfecto. Ahí lo tienen. Muy bien, allí lo estamos viendo en pantalla, el duelo de picheo del día de hoy, señor Joángel y amigos de Magallanes TV. Por Caribes, Carlos Marcano, quien va a estar realizando su 9ª presentación y 8ª como abridor, además 2ª ante el Magallanes, ya enfrentó a la nave en ese primer compromiso de la serie de 2 hace 2 semanas en Margarita. Un Carlos Marcano que en esa ocasión se vio bastante descontrolado, dando hasta 5 boletos que por supuesto Magallanes en aquella ocasión no pudo aprovechar. Terminó completando 3 entradas en blanco de un solo hit con 5 boletos. Vamos a ver qué versión de Marcano se puede ver hoy, si Magallanes en esta ocasión sí puede aprovecharlos. Y por el conjunto de casa, por la nave turca, va a estar haciendo lo propio José Suárez, quien va a su 4ª presentación de la campaña, tratando de alcanzar por primera vez en la contienda los 5 innings de labor. El zurdo Grande Liga, que viene de su apertura más corta, no pudo alcanzar los 3 innings de labor. De hecho, completó solo 2 2/3. Se metió bastante problema con su propio control. Pero en honor a la verdad, los bateadores del Zulia en ese momento le tomaron muy buenos turnos y eso obviamente obligó que se llenara de lanzamientos muy temprano. Y bueno, eso también terminó siendo factor para que Suárez saliera temprano del compromiso. Esperemos hoy finalmente ver ese golpe en la mesa de Suárez, que está llamado a ser en el papel el pitcher de mayor cartel en esta temporada. Así es, señor Conde. Y por supuesto, más allá de eso, bueno, Magallanes buscando por fin terminar de explotar a Carlos Marcano, quien ha tenido muy malas presentaciones contra otros equipos. Ella tuvo una contra Magallanes y le fue bien. En ese momento, por supuesto, Magallanes estaba adoleciendo o estaba en plena crisis de bateo, ¿no? En aquel momento. Veremos cómo le puede ir a Magallanes hoy contra Carlos Marcano. Ojalá que pueda batearle con contundencia de temprano y que eso haga que el manager Yadier Molina pueda ir dosificando el encuentro con, por supuesto, con parte del picheo con el que va a contar para el día de hoy. ¿Tiene ya el line-up del día de hoy, Sor Conde? Por supuesto, como siempre. Entonces sí, el line-up del día de hoy, por supuesto, en la voz de Ángel Daniel Conde Trujillo. Vamos a verlo allí en pantalla de Magallanes TV, porque hoy el manager Yadier Molina hace unos cuantos ajustes en ese orden al bate y va a salir de la siguiente manera: con Carlos Rodríguez primero y jardinero izquierdo, Eliezer Alfonso Jr. segundo y receptor, Leandro Pineda tercero y jardinero derecho, Rupner Odor cuarto y segunda base, Luis Sardiñas quinto y bateador designado, Tucupita Marcano sexto y campo corto, Nelson Rada séptimo y jardinero central, Renato Núñez octavo y primera base, y Luis Wisbel cierra el orden ofensivo como antesalista. Todos acompañando, repetimos, al abridor del día de hoy, José Suárez. Varios movimientos. Sí, señor. No están ni José Gómez en comparación al día de ayer, ni Ángel Reyes, ni Andretti Cordero.
Por ellos ingresan Nelson Rada, Leandro Pineda, que dio ese batazo importante el día de ayer. Y bueno, y Luis Sardiñas también. Luis Sardiñas también va a tener una nueva titularidad. También tratando de mover un poco, de hacer ajustes, ¿no? También tomando en cuenta el pitcher rival en este caso, que va a ser un derecho. Y bueno, Yadier en esta ocasión blinda ese line-up con muchos zurdos y ambidextros. ¿Tiene por ahí alguna información, señor Conde? Bueno, algo que se conocía desde hace algún tiempo, pero no está de más recordarlo, que Nelson Rada va a terminar su participación con el equipo a finales de esta semana. Recordemos que así estaba estipulado desde un principio que Nelson iba a estar viendo acción hasta la primera semana de diciembre, que es esta que está en curso, y nos lo se ratificaba Federico Rojas Sabolovny, gerente deportivo del equipo, que bueno, a finales de esta semana va a terminar su participación, pero lo importante en este caso es que el próximo viernes va a entrar en el roster Justinson García, así que bueno, se va un jardinero, llega otro y vaya que las expectativas con The Password, con la contraseña Justinson García son bastante altas. Son bastante altas. Luego lo que hizo este año en ligas menores y en grandes ligas. Así es, totalmente de acuerdo con usted, señor Conde. Y más allá de que quizás no vimos la mejor versión de Nelson Rada o de todo lo bueno que se habla de él, turnos como el del domingo ante Tiburones de La Guaira, por supuesto, ya son inolvidables en esta corta carrera de Nelson aquí en la LVP, y seguramente tendrá muchas grandes noches aquí en el José Bernardo Pérez en los próximos años. De hecho, lo entrevistaban ayer acá y decía que bueno, que ese turno ha sido el más importante hasta ahora de su carrera. Por eso le digo que al menos tuvo la posibilidad de vivir momentos como ese que seguramente le van a ayudar bastante en su carrera, en lo que va a ser, por supuesto, con Anaheim o con el equipo que pueda llegar a grandes ligas. Nos vamos. Sí, listo por hoy. Cero cábala y nos despedimos como siempre diciendo que viva Magallanes. Pelota Naviera fue una presentación de